Listo, perfecto, Sí. ya. Listo. Ahí está grabando, ¿cierto? Sí, ya está grabando. Entonces arranquemos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Pizarro. Soy estudiante de licenciatura en inglés y le doy paso a mis compañeros. Bueno, muy buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Alejandro Maecha y pues hoy estaremos exponiendo la tarea. Buenas noches, mi nombre es Luis Enrique Benítez Sierra. En el programa de licenciatura en inglés, pues como ya mencionó mi compañero Alejandro, vamos a estar hablando sobre un poco de qué es la ilustración, pues según lo que Kant escribió hoy. Pues aquí tenemos unas diapositivas que queremos mostrarle a usted, profesor. Vamos a ubicarnos. Empezamos con qué es la ilustración. Bueno, según Kant, lo que nos decía en su artículo que nos había dejado el profesor, la ilustración pues es como la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad, que en teoría vendría siendo la, la, uno, sí señor, pero no hay servicio. 40.000, 60.000 pesos. Qué pena, compañero. Tranquilo. Tranquilo. No tenemos tarjetita en el momento, pero le podemos dar el número de teléfono, ¿no? 320. No, profe, lo que pasa es que estamos aquí estoy en el trabajo, entonces. 320-570. Sí, señor. 0103. Listo, amigo, la orden. Bueno, profe, disculpe. Bueno, empezamos que la ilustración trataba de la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad, que en teoría vendría siendo como que esa dependencia que tiene el ser humano a que una persona piense por sí misma. ¿Okay? Kant buscaba en sí que el ser humano lograra pensar por sí mismo y tenía como lema el sapere aude o ten valor de servirte de tu propio entendimiento. Era una invitación que él nos hacía a que nosotros mismos pues diéramos como esos pasos de arriesgarnos, de caminar sin andaderas, para poder, digamos que, servirnos a nosotros mismos, valga la redundancia. Él decía que la pereza y la cobardía pues que eran digamos, la principal, digamos, culpabilidad del hombre. Quizás la pereza por estar cómodo, decir, pues, no, aquí me siento bien con lo que ya han dicho, con lo que ya han investigado como los investigadores, los científicos, y digamos que la cobardía por el hecho de que cuando uno, digamos que intenta, digamos que hacer por las cosas por nosotros mismos, como que siempre está ese miedo de que quizá me pase algo o de que, o sea, que las cosas salgan mal. Entonces, pues Kant decía que quizás al principio nos saldrían mal, pero que al final nos iría bien. Listo, entonces, siguiendo el hilo conductor de aquí de mi compañero Luis, aquel público que aún permanece, según Kant y el documento, y es aquel público que aún permanece en ese yugo de la minoría de edad, está basado en porque
siempre hemos estado, yo creo que esa es una visión que hoy en día es contemporáneo, y es que estamos nosotros ligados a ciertos reglamentos, pero aquí hay un error. Discúlpenme, bueno, a ciertos reglamentos y a ciertos tipos de cosas que nos hacen estar siempre en esa minoría de edad. Y dice que aquel público que previamente había sido sometido a tal yugo por el mismo, les obliga a permanecer bajo él cuando se ve instigado a ello por alguno de sus tutores que son suyo incapaces de toda ilustración. ¿Qué quiere decir yugo? Es esa, como se puede reflejar ahí en la imagen, son esos hombres unidos a esos tipos de reglamentos y a esos tipos de cosas que los permanecen en esa minoría de edad. Así de perjudicial resulta inculcar prejuicios, pues estos acaba por vengarse de quienes fueron sus antecesores a tutores. Al carecer de ese valor y voluntad para salir de esa cierta zona de confort, hace que el ser humano caiga en la incapacidad de cuestionar o de cuestionar en nuestra propia vida, ¿sí? El querer que todo llegue a las manos como si fuéramos niños cuidados por nuestras familias, como es, digamos, el ejemplo más cotidiano, nuestras familias, y también se ha reflejado eh, en otras partes de la vida de nosotros, como es la política, etcétera. Y esto nos lleva a tener miedo a equivocarnos, a fracasar y sobre todo al ser responsable de nuestras decisiones. Todos esos aspectos es los que nos llevan a no asumir que los seres pensantes con voz y voto ante una sociedad. Las personas que viven en la minoría de edad simplemente les gusta ser pastoreados como si fuesen un rebaño de ovejas, ¿sí? Entonces, el ir al contra de esta corriente puede ser al cambio, al trascender, a hacer, digamos, a cuestionar este aspecto, es un tanto peligroso y agotador para las personas que no se dejan llevar por lo que dicen ya o hacen los demás. Y estas supuestas reglas y formas de comportamientos que son impuestas para tener el pueblo oprimido por a todos esos ciertos tutores que existen hoy en día en la sociedad, como líderes políticos, etcétera, u otros que oprimen esa falta o esa autonomía de pensar por individualmente y expresar los puntos de vista frente a lo que pasa alrededor y asumir las consecuencias de vista frente a lo que pasa a su alrededor. Básicamente eso son esos reglamentos que existen y que es el yugo que no permite a que seamos tener la voluntad de pensar por mí mismos. Bueno, siguiendo un poco con lo que nos decía acá en el texto, que es la ilustración. Compañero Alejandro, ¿lo podrías devolver, por favor? A la 4. Eso. Gracias. Bueno, Kant también en ese documento nos explica que hay dos tipos como de razonamiento. El razonamiento público y el privado. Entonces nos dice que el público es como el camino directo hacia la ilustración, el que nos lleva a esa ilustración, a salir de esa minoría de edad. Pero el privado nos ata a llegar a ella. O sea, si nos pone una barrera para poder alcanzar esa ilustración, que eso es lo que
pues nos dice que aspiremos, ¿cierto? Entonces, nos da unos ejemplos, pues a mi parecer muy chéveres, de los políticos, por ejemplo, de los religiosos, los sacerdotes, bueno, y los militares, que pueden estar en ese razonamiento privado, que sería al que están sujetos por su ocupación. Por ejemplo, el ejemplo que está aquí, que es el de un sacerdote, que en el momento que acepta ser sacerdote, que acepta los, los, la doctrina de la iglesia a la que pertenece, eh, nos dice, pues, él asume y acepta para poder ser sacerdote todos esos reglamentos, la doctrina que impone la iglesia, todo esto. Pero como docto, él puede también tener un razonamiento público, ¿sí? Que sería el, el de pensar por sí mismo, de mirar, por ejemplo, los errores que tal vez se cometen en el caso, por ejemplo, del militar, eh, o ahorita el de la policía, los problemas que tiene la, la institución como tal, cómo solucionarlos, pensar por él mismo y exponérselos a sus superiores, a los demás, para que pueda haber un cambio en la, en la, en la forma de pronto en las leyes, en el caso de los policías, en las normas, como ellos actúan. Y eso es lo que permite ese razonamiento público, el que se hayan cambios, el que piensen cada uno por sí mismo, el que no esté atado a ese yugo que puede ser el razonamiento privado. Esto a su vez, pues, nos lleva de pronto, compañero Alejandro, al siguiente, a dar esta premisa, que es: el pensamiento del hombre no puede ser inmutable, ¿sí? O sea, el pensamiento del hombre nunca, por su naturaleza como hombre, no puede estar estático, porque el hombre es libre y siempre a través de la historia se ha visto que, que siempre el hombre evoluciona, está en un constante cambio, nunca está estático, nunca, mm, ni siquiera en una misma generación, un hombre de 15, cuando tenía 15 años, a los 50 no piensa igual, tiene diferentes formas de pensar, tiene razonamientos diferentes. Entonces, siempre el hombre tiende de una u otra manera a ir caminando poco a poco hacia ilustración. Y una prueba de ello, pues, es históricamente, pues, pues obviamente la historia, eh, toda la ciencia, la antropología, la, em, todos los cuerpos que se han encontrado, la tecnología que se ha encontrado desde la antigüedad de las civilizaciones que son muy, muy antiguas hasta ahora, la evolución de la tecnología. Todo esto son ejemplos de cómo el hombre ha ido cambiando en todos los aspectos, tanto en su pensamiento como físicamente, como espiritualmente, como su forma en relacionarse con la sociedad. Y otro ha sido, compañero Alejandro, ¿podrías poner la sexta? Otro argumento es que la, la sociedad, las sociedades que no cambian, que no se adaptan, que no evolucionan, tienden a desaparecer. Y un ejemplo muy claro de esto es el de los mayas, que los mayas hace no mucho se comprobó que por varias sequías, grandes sequías, ellos se tuvieron que trasladar
y ellos como que intentaron este cambio, evolucionar ese cambio, pero no se pudieron adaptar al cambio y a raíz de otras sequías, pues desapareció, fue una de las grandes civilizaciones que desaparecieron. Listo, de paso a otro compañero. Bueno, compañeros, me parece muy importante lo que nos comunicaba nuestro amigo compañero Mauricio y que en parte también lo mencionó Alejandro, o sea, que a veces el ser humano como si pues es siempre dependiente de lo que otro piense por sí mismo. En el caso de que él ponía, por ejemplo, los políticos, podemos ver hoy en día pues que hay una corriente aquí en Colombia de cómo es del lado derecho y del lado izquierdo, cuestiones de política. Vemos como en redes sociales pues se pelean los petristas y los uribistas dándose palo o sea, por otras personas que están pensando sobre ello. Entonces, en la diapositiva, pues, que quería las afirmaciones pues, que a mí se me vinieron fue la minoría de edad es la incapacidad de pensar por sí mismo y que el hombre es autoculpable de su minoría de edad. Como conclusión yo daba que el hombre es incapaz de pensar por sí mismo. O sea, no piensa porque simplemente se deja llevar, digamos que hasta a veces solamente por emociones, y eso en sí afecta a, digamos que al desarrollo de la humanidad, como lo expresaba mi compañero Mauricio. Vemos que cuando una sociedad no toma sus propias decisiones, no decide avanzar, tiende a desaparecer. Y estamos en un contexto, digamos que político colombiano muy grave, pues yo digamos que en mi opinión personal, no soy ni de izquierda ni de derecha, yo siempre lo que quiero es que el país avance y para eso necesitamos ilustrarnos. Esa palabra es sinónimo de aclarar, de iluminar. Necesitamos como colombianos y como todas las personas iluminarnos y como decidir por nosotros mismos sin que pronto algún político o sea, que a otra persona nos diga qué hacer, siendo nosotros, digamos, que como es lo que decía Kant, que esa minoría de edad era algo que no era, ¿cómo es? Me está escapando la palabra. O sea, que eso no, nosotros sufrimos de eso más, digamos, que digamos que por pereza que por la propia carencia, porque eso nosotros entendimiento tenemos. Nosotros, digamos que Dios, pues, que creemos en Dios, nos ha dado, digamos que ese entendimiento para poder expresar, digamos que nuestras opiniones y poder, digamos que ser libres en pensamiento. Y pues ahí no sé si el compañero a la diapositiva número 9 es, sí, que durante siglos siempre el hombre se le había dicho qué pensar, qué hacer, y esto vemos, o sea, que lo que también aquí me recuerda mucho, digamos, el texto que leímos en la unidad número 1 sobre el filósofo, recuérdenme, ¿cómo se llamaba? De la unidad número 1. Hola a todos. Están corchados, compañeros. el filósofo que la unidad no sobre bueno, sí, a eso, ya gracias ahí me la engrandeciste más. Entonces, nosotros, pues, digamos que para terminar las ideas, pues, es necesario, digamos, que la búsqueda del desarrollo intelectual de nosotros mismos, y vemos en la siguiente diapositiva, cómo las comunidades LGBT, que ya pues, o sea, ya digamos que ya no son LGBT, sino LGBTI,
cómo se han extendido, pues digamos que anteriormente un sacerdote pues, religioso, pues, que creo que es los principales, digamos que, oponentes que se atraviesan en las comunidades, digamos que con diferentes orientaciones sexuales, ellos han decidido pensar por sí mismos. Dice, para nadie es un secreto que en la antigüedad el hecho de que un hombre se relacione sentimentalmente con otro era objeto de abominación, burlas e insultos y palabras despectivas por tener pues tales inclinaciones sexuales. Vemos que hoy en día ya no se ve eso. Entonces, pues digamos que la humanidad ya se está ilustrando a sí misma, a veces sin darse cuenta. Otro, pues, este suceso para mí, pues fue el segundo que coloqué, pero para mí fue, digamos, uno de los más importantes de los que logramos, digamos, que ponernos de acuerdo entre todos. Fue donde las mujeres consiguieron, pues, reivindicar, digamos, que sus derechos en la sociedad, tanto igualdad legal, política, social, profesional, familiar, personal y pues, personal también, que tradicionalmente, pues, en el pasado se había negado. Digamos que eso tiene pues mucha similitud con el anterior ejemplo que di, pues que digamos que en el pasado se le negaban a ciertas, digamos, personas, digamos que personas, en este caso a las mujeres, se les negaba la posibilidad de participar digamos que en cosas como esenciales como es el voto hoy en día, de decidir. Y creo que vamos en muy buen camino, pues, a una ilustración. No sé qué aportes tendrán mis compañeros. Yo creo que, pues, que sí podemos lograr, digamos, un desarrollo en nuestra comunidad, en nuestro país Colombia. Bueno, concluyendo todo lo anterior y ya concluyendo y argumentando todo, esto comprueba que el ser humano le place ser sometido y estar sometido en el constante yugo de las personas que se aprovechan porque tienen un estatus social, cultural, económico, una que otra persona que exponga su opinión y hace uso de la razón crítica de su sentir y actuar no es suficiente para lograr un cambio. La pereza y la cobardía no deja que surja el ser pensante que tenemos dentro. Entonces, el ser humano nace siendo razonable, pero algunos al pasar el tiempo se va convirtiendo en un ser perezoso y cobarde, más que uno mismo tiene la capacidad de razonar. Entonces, como conclusión y haciendo un análisis de hoy en día, se puede evidenciar que la mayoría de los sectores sociales estamos viviendo bajo el yugo de aquellos tutores que sí se han atrevido a pensar diferente, a tomar sus propias iniciativas, a tener la capacidad de crítica, a ser autónomos. Y se arriesgaron a compartir su espíritu crítico. Entonces, no es nada más. Yo creo que ya hemos concluido todo. Sí, compañero Alejandro, muchas gracias por realizar la conclusión. Y yo creo que podríamos dejar aquí ya la exposición. O el compañero Luis, ¿qué piensa? Listo, mi amigo. Entonces, pues, aquí creo que hemos analizado, digamos, que todas las cosas, pues, sobre el argumento, sobre qué es la ilustración, tratando de, digamos, que no solo leer, sino como de nosotros mismos, pues con ejemplos, digamos, que así coloquiales, como lo mencioné en la lluvia de ideas, tratando de hacer entender, digamos, el propósito de este tema, más allá de lo que cada quien piense.
No sé, pues. Sí, totalmente de acuerdo con los dos compañeros. Creo que con la exposición quedó bastante claro qué es la ilustración según Kant. ¿Sí? Es salir de esa minoría de edad, pensar por nosotros mismos, razonar por nosotros mismos, no por lo que diga otro, no por la influencia externa, sino personalmente. Bueno, entonces yo antes de terminar me gustaría hacerle una pregunta a mis compañeros y es, ¿ha usted salido o a usted pertenece aún a la minoría de edad? Bueno, no, yo pues personalmente me gusta mucho estos temas y me gusta mucho razonar, ¿sí? Que obviamente todavía creo que estoy como en esa minoría de edad, pero de pronto un poquito tratando de salir, ¿cierto? Que no creo que sea ilustrado, pero sí estoy como en esa lucha por pensar, por tratar de pensar, por investigar por mi cuenta, por eh, razonar esas cosas que no me parecen que estén correctas. Lo que pronto me falta es más, es exponérselo a los demás, salir de ese pronto ese miedo de decirle al otro, mire, es que yo pienso esto, esto y esto y esto. Compañero Luis. Eh, pues sí, en esa parte también, yo creo que la mayoría, pues siempre estamos en ese estado, la verdad. Yo creo que, bueno, en mi caso personalmente, pues, digamos que pues, yo, digamos que asisto a una iglesia y pues ahí tuve unos encontrones, pues digamos, por cosas que yo pensaba, digamos que al respecto que no me parecían. Y la verdad no sé si fue el espíritu de Kant que se metió al cuerpo, pero sí tuve yo, digamos que un pequeño inconveniente, por decirlo así, respecto que cosas que no me parecían, pues digamos que con la persona encargada, pues le manifesté, digamos, mi inconformidad y pues yo creo que sí, uno ahí a poco sale, pues uno como un ser humano, pues consciente, entiende lo que es bien y lo que no está bien. Entonces, pero la idea es esa, la idea es seguir, digamos, que avanzando, tratar de, de que nosotros mismos decidamos por nosotros mismos y valga la redundancia. Entonces, Sí, básicamente a mí también me pasa algo muy similar a mi compañero Luis, pues porque toda mi familia y bueno, yo siempre he tenido bases religiosas muy marcadas en el cristianismo, entonces al mirar este tema uno comienza a ver las cosas desde un pensamiento como muy personal, muy interno, comienza a ver uno las cosas de manera diferente y a darse cuenta que todos los días y las demás personas y los demás sociales siempre hemos estado viviendo bajo ese yugo, como bajo esos pensamientos de los grandes tutores, ¿sí? Y de que siempre estamos representados en lo que los demás dicen y nos da como ese miedo de la aceptación de que los demás acepten nuestra crítica por el miedo de ser como discriminados, ¿sí? Y que generalmente todos los días los acontecimientos más importantes, diarios, más llamativos que surgen en nuestra sociedad, cuando se puede ver, digamos, ver afectadas nuestras bases, ¿sí? O nuestra forma de pensar o cómo deberíamos haber actuado frente a lo que estaba pasando o tal vez, digamos, la esperanza de escuchar lo que queremos escuchar desde dónde o de quién lo queremos escuchar para, digamos, poder sentir el derecho de la libre expresión en cuerpo ajeno o, digamos, o el alivio de que lo hayan dicho o hecho por simplemente pertenecer a esos yugos de las grandes tutores. Y me pasa algo muy similar a eso en cuestión de la religión.
pues compañeros, no es más, muchas gracias por participar y por haber participado conjuntamente en esta tarea. Muchas gracias a ustedes también. Buenas noches. Muy buenas noches. Listo, hasta luego. Hasta luego.